Sean bienvenidos a su clase para primer año de bachillerato en el libro Ciudadanía y Valores, unidad 3, semana 3. El tema de esta ocasión nos corresponde la República Federal de Centroamérica. Exploración, actividad 1. Lea el documento 1. Leámoslo, ¿qué nos dice? Dice, artículo 1. El pueblo de la República Federal de Centroamérica es soberano e independiente. Artículo 5. El territorio de la República es el mismo que antes comprendía el antiguo reino de Guatemala, a excepción de la provincia de Chiapas. Chiapas ya no fue, porque vuelve. Artículo 6. La federación se compone actualmente por 5 estados que son Costa Rica, aunque aquí dice Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. La provincia de Chiapas se tendrá por estado de federación cuando libremente se una. Pero eso no fue para México, Artículo 8. El gobierno de la República es popular, representativo y federal. Artículo 10. Cada uno de los estados que la componen es libre e independiente en su gobierno y administración interior y le corresponde a todo el poder que la Constitución estuviera conferido a la autoridad federal. Nota aclaratoria. Las palabras con diferencias ortográficas en este documento no se deben considerar como errores ortográficos, ya que se está citando directamente la fuente primaria. O sea que aquí no está mal escrito Costa Rica, no que es Costa Rica. O sea, con un poquito más de fuerza, con una R fuerte. Bueno, aclaración. Ahora dice, reserva. A partir de los artículos de la Constitución realiza una lluvia de ideas de lo que se entiende por República Federal. Lluvia de ideas lo vamos a poner así. Esos chicos ahí pensando, bien pensativos. Nos ponemos aquí un ratito y vamos a ayudarles a pensar. Tenemos ideas sobre la federación. Soberano e independiente. Gobierno popular. Autonomía estatal. Antiguo Reino de Guatemala. Sistema representativo. Tenemos Chiapas fuera. Sistema representativo. Organización federal. 5 estados. Organización federal. Libertad interna. Unidad y equilibrio. ¡Wow! Ahí también pensativo los dos. Está pensando en qué pienso. Aunque digamos que está pensando en estudiar, pero quién sabe si está pensando en ella. Por ella no puede haber. Vamos a ver, sigamos. Va. Ahora nos dice que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a organizar. Ordenen los resultados en 3 ideas principales. Todas las ideas que tuvimos ahí en la figura de la muchacha con el muchacho que supuestamente estaban estudiando, vamos a organizar las ideas. Idea 1. Unidad y soberanía. La República Federal une 5 estados soberanos e independientes bajo un mismo territorio y propósito común. Otra idea que no podemos organizar todas las ideas es el gobierno representativo y federal. El sistema político es popular y representativo, organizando en una estructura federal que organiza participación ciudadana. Idea 3. ¿Qué podemos decir? Autonomía estatal. Cada estado conserva libertad en su gobierno interno, equilibrando independencia local con unidad nacional. Vamos con lo siguiente. Hoy nos dice: escribe 3 razones por las cuales un estado logra establecer un gobierno libre e independiente. El pueblo ejerce su soberanía. Cada estado organiza su gobierno. Y otra razón que podemos dar es: la Constitución asegura libertad y unidad. Todo el mundo quiere ser libre, va a ir a donde le da la gana. Si no, veamos. Para tener un ejemplo, cómo eran los tipos de gobierno, por lo menos tenemos la época de Moisés. Nadie podía salir de Egipto, nadie podía huir, a menos que el faraón le diera permiso. Pero en todo lo que da permiso, ya me he ido. Estaba viendo eso en Moisés, los 10 mandamientos, cuando Aarón quiere huir de Egipto para encontrarse con Moisés. Le costó huir. Vamos con la siguiente parte. Hoy vamos a la profundización, página 99. La vamos a resumir y como datos vamos a presentar esto. Como resumen, sí nos puede ayudar más que hacer la lectura de la página. En la página 99 se explica que en junio de 1823 se reunió en Guatemala el Congreso Constituyente tras la caída del imperio de Iturbide. El 1 de julio
de ese mismo año se proclamó la independencia absoluta de Centroamérica. El 22 de noviembre de 1824 se promulgó la Constitución que dio origen a la República Federal de Centroamérica. El poder ejecutivo quedó en manos de un presidente elegido por 4 años, con control sobre las Fuerzas Armadas. El poder legislativo lo ejercía el Congreso elegido por cada 30.000 habitantes, encargado de crear leyes y autorizar el uso del ejército. En abril de 1825, la composición del Congreso reflejaba un desequilibrio, pues Guatemala tenía mayoría de diputados frente a los demás estados. Para evitar conflictos se reconoció la autonomía de los estados en su gobierno interno. Sin embargo, las provincias actuaban según sus propios intereses, lo que generó tensiones. El documento 2 señala que estas contradicciones entre federalismo y provincia terminaron debilitando la unidad de la federación. ¿No? ¿Saben lo que pasó? Cada quien, yo voy a ser El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Cada quien se dio, cada quien agarró por su parte, por su lado. Vamos con la siguiente. Vamos con la página 100. Vamos a resumir, luego vamos a contestar la actividad 3. Página 100. ¿Qué podemos decir de la página 100? La página 100, durante la República Federal de Centroamérica, la política fue compleja y no se reducía a solo liberales, con partidarios de cambios en la apertura económica y soberanía popular, y conservador, defensores del orden tradicional, la Iglesia y la cautela ante reforma. El poder se ejercía mediante las facciones y alianzas, cambiantes según intereses locales y familiares. Esta dinámica dificultó la armonización entre el poder federal y las voluntades estatales en reforma. El documento 3, ¿qué nos dice el documento 3? La política funcionaba a través de grupos y redes familiares con influencia en el poder, más que por partidos organizados. En Guatemala se identificaron los cacos liberales, que apoyaban la apertura del mercado mundial, y los serviles conservadores, que preferían cautela ante posibles efectos sociales. Estas facciones no eran homogéneas y sus lealtades cambiaban según las circunstancias, lo que aumentó la inestabilidad de la federación. Wow. Sé que la federación ha sido una gran potencia, es lo que actualmente estaba viendo en una nota que todavía le hicieron un corto ahí sobre una proposición que hizo el presidente Nayib Bukele de unificar Centroamérica. Él dice, llegó ahora que Centroamérica se una. Aunque eso no es nada nuevo, ya lo había oído anteriormente con otro presidente, que mejor no lo nombro, porque así no te juego enojado. Sin censura, pero fue más censurado que a ver qué. Actividad 3. Desarrollan la habilidad de interpretación de fuentes para ello. Eligen un personaje histórico de la época como José Francisco Barrundia, Mariano Galvez, Francisco Morazán, Cecilio del Valle, Juan Manuel José Ace, José María Cornejo, Mariano de Arcinena, Juan Mora Hernández. Vamos a elegir uno de esos personajes y vamos a contestar las preguntas de acuerdo según el personaje que vamos a elegir. Para hacerlo más fácil, vamos a elegir solo 3 personajes. Aunque su actividad solo le pide uno, pero yo voy a desarrollar 3 y que a usted le guste ahí. Vamos a hablar un poquito de Francisco Morazán, Manuel José Arce y también se nos queda también José Cecilio del Valle. Vamos a hablar sobre Francisco Morazán. Basado en él vamos a contestar las preguntas en este primer bloque. Van a ser 3 bloques. Francisco Morazán, ¿cuál era su posición en la República Federal? Fue presidente de la República Federal y líder militar liberal que defendía la unidad centroamericana. ¿A qué grupo social pertenecía? Francisco Morazán pertenecía al grupo liberal, partida de reformas, apertura económica y soberanía popular. ¿Cuáles eran sus intereses económicos? ¿Cuál es el interés económico de Francisco Morazán? Sus intereses estaban ligados al comercio y a la modernización de la región. Hoy vamos a escribir una carta según los puntos de vista como que lo había escrito Francisco Morazán. Dice Francisco Morazán: queridos compatriotas, como presidente de la Federación, mi deber es mantener la unión de nuestros pueblos. Creo en la libertad,
en la educación y el progreso económico. Los liberales luchamos por abrir Centroamérica al comercio y al conocimiento. No debemos temer al cambio, sino aprovecharlo para crecer. La unidad es nuestra fuerza y el futuro de nuestra nación. Ahora vamos a dialogar con respecto a las perspectivas que tiene Francisco Morazán. Morazán respondía que la división entre provincias solo debilitaba la región. Defendía que las reformas liberales buscan justicia y desarrollo para todos. A los conservadores les diría que el progreso no destruye la tradición, la fortalece. Estas preguntas, como dije, las contestamos desde una perspectiva como podía pensar Francisco Morazán. Vamos a elegir el siguiente personaje. Vamos a elegir al primer presidente de Centroamérica, que fue Manuel José Arce. Vamos a ver, Manuel José Arce. ¿Cuál era la posición en la República Federal? Fue el primer presidente de la República Federal de Centroamérica, con un papel clave en su organización inicial. ¿A qué grupo social pertenecía? Al inicio se identificó con los liberales, defensores de reforma y libertad política, pero luego se acercó a los conservadores, defensores del orden, tradición y la iglesia. ¿Cuáles eran sus intereses económicos? Sus intereses estaban ligados al poder político y militar, buscando mantener influencia y estabilidad en las provincias. Hoy vamos a hacer una carta como que la hubiera escrito aquí el señor Manuel José Arce. Ciudadano centroamericano, como primer presidente de la Federación, mi deber fue unir nuestras provincias. He visto cómo las diferencias políticas amenazaban esa unión. Busco equilibrio entre el progreso y el respeto a nuestras tradiciones. No deseo el conflicto, sino la estabilidad de nuestra patria. La fuerza del gobierno debe servir al bienestar de todos. Ahora vamos a dialogar con las perspectivas de quién era Manuel José Arce. Diálogo concreto. Arce respondía que su cambio de postura buscaba evitar guerras internas. Defendería que la autoridad presidencial debía garantizar el orden y la paz. A los liberales les diría que sin estabilidad ninguna reforma puede prosperar. Bueno, ese es el argumento que podemos ocupar. Ahora vamos con el tercer personaje. Ya llevamos dos. ¿Cuáles llevamos? Tenemos a Francisco Morazán, Manuel José Arce. Hoy terminamos con José Cecilio del Valle. Uy, lo estamos tapando. Ahí está. Esa foto que conseguimos en Wikipedia. Ahí tenemos. José Cecilio del Valle. ¿Cuál era su posición en la República Federal? Fue intelectual y político influyente conocido como el Sabio Valle. Un gran papel en la redacción de leyes y en la organización constitucional. ¿A qué grupo social pertenecía? Pertenecía a la élite ilustrada, cercana a los conservadores, defensores del orden y tradición y la iglesia. ¿Cuáles eran sus intereses económicos? Sus intereses estaban vinculados a la estabilidad institucional y al orden legal, más que a la riqueza material. Vamos a escribir una carta según la perspectiva según cómo podría pensar este señor José Cecilio del Valle. La carta puede decir así: estimados ciudadanos, mi compromiso es con la ley y la razón. Creo que la federación debe sostenerse en instituciones sólidas. La prudencia es necesaria para evitar desórdenes sociales, defendiendo el equilibrio entre tradición y progreso. La justicia y la educación son la base de nuestra libertad. ¡Wow! Bueno, ahora vamos a dialogar con respecto a las perspectivas que presenta José del Valle. Del Valle respondía que las reformas deben ser cuidadosas para no provocar caos. Defendería que la ley es el camino para garantizar la estabilidad y la justicia. A los liberales les diría que el cambio sin orden puede destruir la federación. Lamentablemente, eso fue lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Que se destruyó. Vamos con la siguiente parte. Vamos con la página 101. La vamos a resumir. En la página 101, dice, en la 101, la ruta 101, la ruta de la muerte, dice en un video. En la página 101 se explica que la República Federal enfrentó graves problemas económicos por la falta de intercambio interno entre provincias. Durante la época colonial, España organizó las colonias solo para exportar materias primas, sin fomentar comercio regional. Esto dejó a Centroamérica con una economía débil y sin estructura sólida para sostener la federación. Guatemala concentrada en el desarrollo y los ingresos fiscales, mientras que las demás provincias quedaban rezagadas.
Los estados retenían impuestos localmente en lugar de transferirlos al gobierno federal. El control de las aduanas fue motivo de conflicto hasta la fecha, sí, igual, pues Guatemala y San Salvador se resistían a ceder recursos. La falta de financiamiento federal impedía proyectos y distribución adecuada de recursos. Aunque algunas regiones iniciaron cultivos de exportación como el añil y café. Esto generó dependencia del mercado internacional. ¿Vale? Ya sabemos que El Salvador triunfó, dicen que fue hasta considerada una cuarta potencia económica con la exportación del café. ¿Va? Eso estaba leyendo en unos libros históricos y algunas guías antiguas de aquí de Ciudadanía y Valores, que antiguamente eran estudios sociales. ¿Va? Vamos con la guerra civil. ¿Va? Vamos a la página 102. Vamos a hablar sobre el documento 4. Bueno, vamos, pongamos un poquito de la pastilla chiquitolina y nos demos chiquito igual que el chapulín. Va. En la página 102 se aplica que las decisiones del Congreso Federal eran cuestionadas por provincias con fuerte nacionalismo. Esta tensión entre intereses federativos y locales impulsó conflictos bélicos en toda la región. La Primera Guerra Civil en 1826 y 1829 enfrentó a Manuel José Arce contra los liberales, guatemaltecos liderados por Mariano Galvez y Barrundia. Arce intentó reconciliar a las partes convocando a un congreso en Cojutepeque. ¡Arriba Cojutepeque! Pues que es la canción ¡Arriba Cojutepeque! Pero fracasó y promovió nuevas elecciones que generaron oposición. En 1829, Francisco Morazán derrotó a los grupos que apoyaban a Arce en Guatemala, consolidando su liderazgo militar. La Segunda Guerra Civil en 1830 y 1842 se desarrolló bajo el mandato de Morazán, quien intentó imponer el modelo federal de 1824 por la vía militar. En 1834 trasladó la capital a San Salvador, lo que provocó disputas en Guatemala y nuevas guerras con Honduras y Nicaragua. Vale, sigamos. O sea que San Salvador tiene su historia. Va. En 1838 los conflictos se intensificaron y varios estados declararon la guerra al gobierno federal. Vamos a ver qué pasó. Aquí va la parte más triste. Sí, yo Francisco Morazán yo lo tengo como un héroe. Pero finalmente Morazán fue derrocado y ejecutado en 1842. Ay, qué lástima. Lo que marcó el fin de la República Federal de Centroamérica. Eso fue lo más triste. Acabaron con Morazán y también con la Federación. El documento 4 detalla la inestabilidad política. Las órdenes del gobierno central eran rechazadas. Arce convocó un congreso sin éxito y Morazán emergió como líder militar, organizando el ejército aliado protector de la ley y tomando el poder tras su victoria. Bueno, qué triste, ¿verdad? Pobre señor, buscaba una buena intención, pero como cada quien buscaba su perspectiva, esto me parece, esto no me parece, y lamentablemente el señor Francisco Morazán fue detenido a lo que él disponía hacer. Sigamos. Hoy vamos con la página 103, características sociales sobre la República Federal, y vamos a resolver la actividad 4. Pongamos un poquito de emoción. Vamos a ver. Leamos un poquito qué nos dice la página. La página 103 está. 103, va. Sí, corroboremos. Sí, la página 103. En la página 103 se explica que la sociedad de la República Federal era diversa y desigual. Existían grupos indígenas, mestizos y criollos con diferencias marcadas en poder y riqueza. ¿Qué más nos sigue diciendo? La población indígena enfrentaba exclusión y falta en participación política. La reforma social buscaba integrar a los pueblos originarios y mejorar la educación. Guatemala concentraba la mayor influencia social y política en la región, eso es lo que generó más descontento. Acá ya querían tener solo exclusivamente. Líderes como José Campiño y Rafael Carrera impulsaron cambios en la estructura social. La desigualdad y los conflictos étnicos dificultaron la estabilidad de la federación. Sigamos. Vamos a desarrollar la actividad. El chico de los ojos negros. Actividad 4. Elabora una línea de tiempo a partir de los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales ocurridos durante la República Federal. Vamos a ver qué acontecimientos pasaron en la República Federal de Centroamérica.
Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos en chiquito. Tomemos pastilla chiquitolina y nos hacemos chiquito otra vez. Va. Vamos a ver. 1824, fundación de la República Federal de Centroamérica. 1826-1829, Primera Guerra Civil, Arce y Liberales Guatemalteco. 1830-1842, Segunda Guerra Civil y caída de la Federación. 1840, ejecución, demoración y fin de la Federación. Qué lástima. Bueno, actualmente fuéramos una potencia, como dicen por ahí, pero se dividieron. Sigamos. Ahora vamos con la siguiente parte. Nos dice, identifiquen y comparen, nos dice. Identifiquen y comparen los cambios y continuidades en la economía, la sociedad y la política centroamericana antes y durante la República Federal. Completen la tabla. Aspectos económicos, sociales y políticos. Tenemos aspecto económico. Antes de la República Federal, dependencia del comercio con España y desigualdad regional. Durante la República Federal, hoy vamos con después, durante cultivo de exportación de añil, café y conflictos por impuestos y aduanas. Hoy vamos con aspecto social. Lo que pasó antes de la República Federal. Sociedad jerárquica dominada por criollos y exclusión indígena. Durante la República Federal, ¿qué pasó en los aspectos sociales? Intentos de integración social y reformas educativas. Vamos a los aspectos políticos. Antes de la República, el gobierno colonial centralizado en Guatemala. Eso fue antes. Hoy vamos durante la República. Federación con intenciones de liberales y conservadores. A partir de la información, elabora una presentación digital. Pueden hacer una presentación con estos datos. Presenta sus resultados a la clase. Página 103. Hoy vamos a la página 104 con la consolidación. Vamos a ver. Nos dice... Actividad 5. Lean el texto. Vamos a leer el documento 5. Leámoslo un poquito. A ver qué nos dice. Los intentos de organización política de Centroamérica. El documento se nos está titulando, se nos olvida. Se nos titula las identidades centroamericanas. ¿Cuáles son esas identidades? Los intentos de organización política de Centroamérica persistieron. Un modelo a seguir fue el de la Federación Norteamericana, establecido en la Constitución de 1824, el cual tenía un carácter centralizador donde los estados reconocían las obligaciones políticas, económicas, militares y de política exterior determinadas por el gobierno federal. Además, la ciudadanía se establecía con una noble identidad al de su estado y la de la nación norteamericana. En la realidad, prevalecía en la identidad local. Era que el zateco, san salvadoreño o león, pero no llegó a construir una entidad centroamericana. Bueno, ahora vamos a responder las preguntas. Respondamos las preguntas. Nos dice la primera. Ahí está. Bajémosle un poquito. ¿Qué desafíos enfrentaba el carácter centralizador del gobierno federal en un contexto donde las provincias tenían entidades e intereses locales particulares? Teníamos que la respuesta, podemos decir, el centralismo imponía decisiones uniformes que chocaban con intereses locales. Las provincias defendían su autonomía y rechazaban el orden del gobierno federal. Bueno, dice, ¿cómo afectó la falta de identidad centroamericana compartida a la capacidad del gobierno federal para imponer sus políticas? La gente identificaba más con sus provincias que con la federación. Esto debilitó la autoridad central y generó resistencia a su política. Como queriendo decir, yo mi política, como damos, yo San Vicente, lo respeto como San Vicente, y Santa Tecla como Santa Tecla, la libertad. O sea, como que allá... Aquí tengo mis preferencias, allá tengo mis preferencias, o sea, defendía más su estado, su provincia, más que, digamos, a una unión federal, ¿verdad? Eso, como dice, eso la fue debilitando. Sigamos. Ahora vamos con la siguiente parte. Actividad 6, ¿qué nos dice? Parece que en esta actividad sí no les podremos ayudar, solo la vamos a explicar qué es lo que buscan aquí. Actividad 6. Elabora un mural informativo en que representa las características políticas, económicas y sociales de la República Federal de Centroamérica. Divide la clase entre grupos y asigna a cada un conjunto de temas relacionados con la República Federal. Al grupo 1 pueden agarrar el aspecto político,
poder federal, autonomía estatal, marco legal, relaciones entre los estados y el gobierno federal. El grupo 2, aspectos económicos, organización económica, fuentes de ingresos, relaciones comerciales y política fiscal. Grupo 3, aspectos políticos, clase social, desigualdad, levantamiento y sublimaciones. A cada equipo colocará un espacio señalado en la información que represente el aspecto asignado. Expliquen el aspecto estudiado a clase apoyándose en un collaje y respondan. Ahora vamos a contestar las preguntas. ¿Cómo contribuyó la organización política fuerte a la inestabilidad de la federación? El poder federal intentó centralizar las decisiones que chocaban con autonomía estatal. Este generó resistencia y constante conflicto entre provincia y gobierno central. ¿De qué manera los intereses económicos de los diferentes estados generaban conflicto? Nos dice, cada estado retenía impuestos y buscaba controlar sus aduanas para beneficio propio. La falta de cooperación económica debilitó al gobierno federal y provocó disputas. ¿Qué papel jugaron los factores sociales en el desarrollo político y económico de la federación? La desigualdad social y la exclusión indígena alimentaron tensión y levantamiento. Estos conflictos internos afectaron la estabilidad política y enfrentaron desarrollo económico. Ahora nos dice, elaboren. ¿Qué nos dice? Elaboren. Dice, conclusiones considerando de qué manera diferentes factores políticos y económicos se relacionaban entre sí. Las tensiones políticas por el centralismo chocaron con la autonomía de los estados. Los intereses económicos locales como impuestos y aduanas generaban disputas constantes. La desigualdad social y la exclusión de indígenas alimentaron levantamientos y conflictos. Estos factores se relacionaron entre sí, debilitando las autoridades del gobierno federal. La falta de identidad común impidió consolidar un proyecto estable de federación. O sea que no había apoyo. A veces cuando uno quiere hacer algo y no hay apoyo, nada se lograba. Ahora hemos terminado la clase. Hoy vamos a resumir lo que hemos aprendido. ¿Qué aprendimos en esta clase? Resumiendo todo. Aprendimos que la República Federal enfrentó graves problemas económicos por impuestos y aduanas. Vimos que Guatemala concentraba sus recursos mientras otras provincias quedaban rezagadas. Estudiamos las dos guerras civiles, la primera con Arce y la segunda con Morazán. Analizamos cómo Morazán trasladó la capital a San Salvador y fue finalmente derrocado. Revisamos las características sociales diversidad étnica, desigualdad y exclusión indígena. Identificamos las reformas sociales y los intentos de integración del pueblo originario. Estudiamos el documento 5 sobre entidades locales frente a la falta de identidad común. Concluimos que los factores políticos, económicos, sociales se relacionaban y causaron la disolución de la federación. Bueno, y con esto terminamos. Si les gustó, apóyenos con un gran like, suscríbase y activa las campanitas de las notificaciones para que esté al día con este tipo de contenido. Y nos queda más que decirle, nos vemos hasta la próxima, muchas bendiciones.